noches. Vamos a iniciar con la transmisión. Todos los lunes tenemos nuestro mensaje o nuestro tema principal, que es Comienza tu día con Dios. Hoy pues vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 8. Y esperamos pues que todos podamos entender la palabra del Señor, que podamos aprender algo nuevo. Posiblemente algunos ya conozcamos este pasaje de la Biblia, pero ¿qué es lo que hoy quiere enseñarnos, verdad? San Juan 8:32 es nuestra cita bíblica. Por favor, si lo podemos buscar. Y también si quisieran compartir el link para que más personas tengan acceso a esta transmisión, ya sea el día de hoy o posiblemente otro día, que alguien más, ¿verdad?, que quiera escuchar de la palabra del Señor, que ese es nuestro objetivo. Yo estoy utilizando la cuenta del pastor. Mi nombre es Werner Ruano y vamos a listar nuestras Biblias. Vamos a listar nuestra Biblia en Juan 8:32. Y el tema de hoy es: ¿de qué podemos ser libres? Vamos a orar para que nuestro Padre Celestial nos bendiga y nos ayude en esta hora, porque sabemos que Él es grande, maravilloso, bueno con nosotros y puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Oremos. Gracias te damos, bendito Dios, en esta hora por tu palabra, por todo lo que haces, por lo que harás, Señor. Porque tú siempre has estado al tanto, Señor, de tus hijos, de tu pueblo, de aquellos que te buscan, Señor, de corazón. Hoy queremos, Señor, leer tu palabra y poder entender lo que tú ahí dices, lo que tú hablas, Señor. Y que sea el Espíritu Santo el que convenza nuestras vidas, no palabras del hombre, sino que sea el Espíritu de Dios ministrando a cada una de nuestras vidas. Padre Santo, rogamos por nuestras vidas para que tú tomes el control, que nos bendiga, nos proteja, nos guardes, que nos ayudes, Señor, a seguir adelante y comprendamos siempre tus propósitos y tus caminos, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer en San Juan 8:32. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces es un texto bíblico que muchos ya conocemos. Algunos aún no siendo cristianos pues ya lo conocen. Algunas personas incluso utilizan este pasaje de la Biblia, pero lo utilizan para poder burlarse de la gente que cree en Dios, ¿verdad?, de los creyentes. Algunos lo utilizan como arma para atacar al pueblo cristiano, pero hoy vamos a hablar verdades, y las verdades son de la palabra de Dios. Y como lo dice acá, y conoceréis la verdad, significa de que solo hay una verdad y todo lo demás que pueda ser presentado es mentira. ¿Y por qué lo vemos de esta manera? Porque la verdad es Jesucristo. Mientras que todo lo demás que no sea Jesucristo, cualquier otra enseñanza, cualquier otro evangelio, cualquier otra versión que nos presenten acerca de la salvación, de la verdad, de la vida eterna, del cielo, el infierno, de la salvación, cualquier otra cosa que nos presenten, pues entonces no es verdad. Porque la verdad, dice aquí, la verdad, porque si no existieran aquí en esta palabra del Señor, diría una de las verdades o parte de la verdad, pero aquí dice la verdad, o sea que la verdad solamente es una, y es Jesucristo. Y aquí continúa diciendo: y la verdad os hará libres, o sea que la palabra hará libre al ser humano. Jesucristo, que es la verdad, entonces solo Él puede hacer libre a las personas. De lo contrario, nosotros viviremos engañados, o algunos pues podemos hacer un esfuerzo y decir: yo me voy a alejar de los vicios, yo no voy a hacerle esto malo,
yo voy a comportarme bien. Podemos hacer nuestra lucha, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles y no podemos tener esa libertad que solamente Jesús puede entregarnos. Gloria sea el nombre del Señor. Saludos a Alexander Ramos y a su familia, bendiciones. Algo muy importante acá que nos dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Está mencionando una parte, ¿verdad?, de los judíos. Que dice acá, a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en Jesús y otra es permanecer en la palabra, permanecer en la verdad, permanecer en Cristo. En esta ocasión, pues, algunos judíos dicen que estaban en contra de Jesús. Otros judíos estaban tratando de entender a Jesús. Otros dicen que habían creído en Jesús. Y otros que posiblemente sí lograron entender el plan de salvación y creyeron en Jesús y lograron permanecer en Él. Lo que Jesús nos manda a nosotros es que creamos en Él y que podamos ser sus discípulos. De nada sirve decir yo creo en Dios y voy a vivir una vida falsa, una vida de engaños, y voy a vivir haciendo lo que a mí me agrada, lo que le agrada a mi carne, lo que le agrada al enemigo, lo que le agrada al pecado y al mundo. Por eso es importante acá que nos dice que si nosotros permanecemos, así como se les dijo a los judíos en ese entonces, si ustedes han creído, entonces permanezcan en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Significa de que hay discípulos falsos. ¿Y por qué decimos esto? Porque no solo en el tiempo antiguo, no solo antes de Jesucristo, sino que en el tiempo de Jesús y en el tiempo actual hay discípulos falsos. ¿Por qué? Porque presentan unas supuestas verdades, pero si esas verdades no están fundamentadas en Cristo, entonces son mentiras. Las verdades a medias son mentiras. Entonces, si queremos presentar la verdad, queremos presentar la palabra de Dios, tiene que ser conforme es lo correcto, y solo eso se puede alcanzar a través de Jesucristo. En el verso 33 nos dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El pueblo que tenía un linaje, una sangre, una descendencia, pues alguien que venía de la escala, digamos, de lo que es Abraham, ¿verdad? Abraham tenía sus hijos, después sus nietos y muchas generaciones. Y muchos creían que porque venían de la familia de Abraham, ya ellos eran libres. Así como hoy en día muchos se engañan y dicen, es que yo soy hijo del pastor, yo soy hijo del dirigente de alabanza, yo soy hijo del copastor, del evangelista, de tal persona, ¿verdad? O yo soy hijo de padres cristianos, pero lamentablemente eso no es suficiente. Ciertamente vamos a obtener misericordia a través de esas oraciones de los creyentes, ¿verdad? Pero es importante que nosotros nos entreguemos a Cristo y que podamos permanecer en la palabra y ser verdaderamente discípulos de Jesús. De lo contrario, nosotros no vamos a poder ser libres, vamos a seguir siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado, esclavos de la maldición, esclavos de la pobreza, esclavos de todo, incluyendo esclavos del diablo. Entonces, aquí nos dice de que
Algunos contestaron de que como somos de la familia, del linaje de Abraham, entonces nosotros, ¿de qué podemos ser libres? Verso 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es esclavo del pecado. Entonces vemos acá de que Jesús está marcando, ¿verdad? ¿Cuál es la libertad? Y la libertad la obtenemos solamente en Cristo. Y si nosotros vivimos en una vida de pecado, o así como estos personajes vivían en una vida de pecado, entonces eran esclavos del pecado. Amén. Saludos a Carolina Alvarado y a su familia y a todos los demás que están conectados o van a estar conectados más tarde o ya sea otro día. Entonces estamos hablando acá de ciertos personajes, ¿verdad? Que ellos por creerse familia del pastor, familia del judío, familia del que tiene privilegio, familia de XY personas, entonces que creían que por eso ellos eran salvos, eran libres. Pero aquí vemos la verdad de Jesús que dice que mientras se viva en el pecado, entonces la persona es esclava del pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice el tema de hoy? ¿De qué vamos a ser libres? ¿O de qué somos esclavos, verdad? Entonces, el que es esclavo del pecado, también es esclavo de Satanás, porque obedece a lo que dice el enemigo. Y dentro de estos versos también Jesús expone a los judíos y les dice, si Dios quisiera, si yo quisiera, de las mismas piedras puedo ser hijos de Abraham, porque el poder crear, el poder seguir con la humanidad, Dios ya nos lo explicó claramente, porque del barro, de la tierra humedecida, de ahí formó al hombre. Entonces, ¿qué dificultad tiene Dios para poder crear más hijos de Él? Ninguna. Y como lo dice la palabra del Señor, no de un pedacito de costilla que tenemos nosotros los hombres, ¿verdad? De ahí fue formada la mujer, sino que parte del costado del hombre, de ahí fue hecha la mujer. Entonces, tenemos que ver que Dios es todopoderoso. Él puede crear, puede transformar, puede cambiar, puede hacer lo que Él quiera. Así que en esta ocasión Jesús les decía a los judíos, para Dios no es imposible, digamos, poder crear más humanos, más descendencia y de gente que vaya a obedecer. En cambio, estos eran unos judíos que estaban en contra de Jesús, estaban buscando cómo hacer tropezar a Jesús. Es difícil realmente entender los planes de Dios. El ser humano está engañado. ¿Por qué? Porque creen de que con su inteligencia, con su sabiduría, pueden seguir adelante. Sigamos acá con la lectura para que podamos avanzar. Dice verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces acá vemos, solo hay dos clases de personas mencionadas acá. De un lado vemos los esclavos y del otro lado vemos a los hijos. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas? ¿Queremos ser esclavos? Aunque algunos creen que por ir a una iglesia, con eso ya son salvos. Es mentira. La iglesia no nos va a salvar tampoco. Quien nos va a salvar solamente es Jesucristo y que nosotros podamos permanecer en la palabra. Si no permanecemos en Cristo, entonces nosotros no podemos ser discípulos, no podemos ser hijos. Y entonces solo podemos permanecer a la parte que es de los esclavos.
Entonces, ¿qué queremos hacer de nuestras vidas? ¿Qué queremos hacer con lo que Dios ha dado o lo que Dios ha encomendado en nuestras vidas? Solo podemos ser esclavos o podemos ser hijos, ¿verdad? Y ahí está marcada la diferencia donde nos dice Juan 8:31, que si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente discípulos, entonces seremos hijos de Dios. De lo contrario, seguiremos siendo engañados por nosotros mismos, permaneciendo como unos esclavos y esclavos engañados. Eso es lo peor. Verso 36 dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas personas creen de que con que vaya yo con el padre, con el sacerdote, con el pastor, con el evangelista, ¿verdad? Y que él me diga, tus pecados te son perdonados, con eso son libres. Es mentira, porque aquí dice, así que, si el Hijo os libertare, pero el Hijo está con mayúscula, significa que es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es Jesucristo. Aquí no está diciendo que Marta te va a salvar. Aquí no está diciendo que María te va a salvar. No está diciendo que Pedro te va a salvar. No está diciendo que Juan te va a salvar. No está diciendo que ningún hombre te va a salvar. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo. Solo así seréis verdaderamente libres. De lo contrario, solo vas a querer hacer con tus propias fuerzas, ser una persona diferente, ser alguien renovado, pero no lo vas a lograr, no porque te decimos lo malo, sino porque no podemos, humanamente nosotros no podemos cambiar, pero solamente en Cristo podemos encontrar la salvación, la liberación, y podemos ser, como dice aquí, verdaderamente libres. Un ejemplo, algunas personas que toman demasiado, se van a unos centros de rehabilitación. Por unos días logran cambiar sus vidas, pero luego vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no es una persona que nos va a cambiar. No somos nosotros quienes nos vamos a cambiar, sino que solamente creyendo en Jesucristo, teniendo a Jesucristo en nuestras vidas, solo así podemos ser salvos y solo así podemos ser libres, verdaderamente libres. Así que este ha sido el mensaje del día de hoy. Nosotros no venimos a cambiar nada de lo que está escrito. Si podemos darnos cuenta, estamos leyendo textualmente lo que dice aquí. Y la palabra es clara, que solamente a través del Hijo, solamente a través de Jesús podemos ser libres. Y no basta solo con decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, sino que tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que somos verdaderamente discípulos. Ese es el mandamiento que Dios ha encomendado para cada una de las vidas de los seres humanos. De que nosotros busquemos a las personas, que les presentemos el plan de salvación y que puedan creer en Jesucristo y que puedan ser discípulos. No basta solo con decir yo creo en Jesús. Tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo y eso lo podemos hacer recibiendo a Cristo verdaderamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy en día muchas personas se pierden, muchas personas no logran permanecer en el camino. ¿Por qué? Porque hace falta vivir el evangelio verdadero, genuino, que es tener a Cristo en nuestras vidas. Así que, como lo decía aquí, la palabra del Señor no es porque seamos judíos, porque seamos romanos, porque seamos guatemaltecos, porque seamos de Grecia o de cualquier otro lugar. Por eso vamos a ser salvos. No, solamente por tener a Cristo en nuestras vidas, ahí vamos a obtener la salvación. Y así como lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Donde está la parábola del sembrador. Entonces la semilla es regada. Y esa semilla es la palabra del Señor. Es Jesucristo. Ahí va, cayendo en esa tierra. Pero muchos son de piedra. Y entonces no logra permanecer esa semilla en esas vidas. Algunos
están llenos de espinos en sus vidas y no quieren apartarse de esas espinas. Y por eso es que hacen que se ahogue la planta, aunque ahí esté naciendo, ¿verdad? Reproduciéndose esa semilla, volviéndose planta en nuestras vidas, pero de tanta espina que ahoga a esa planta y no logra el objetivo en nosotros. Es por eso que es necesario que nosotros podamos ser labrados. ¿Por quién? Por el único que puede cultivar nuestras vidas, y es Jesús. Solo Él puede quitar piedras de nosotros, puede arrebatar piedras, estorbos, escombros, puede apartar espinas, puede quitar la cizaña de nuestras vidas para que seamos como una tierra fértil, que pueda caer esa semilla que es la palabra del Señor, que es Jesús en nuestras vidas, y que pueda no solo caer, que pueda florecer, que pueda permanecer esa planta en nosotros. Y si nosotros recibimos esa semilla, y esa semilla hace que nosotros podamos cambiar, renovarnos, y en ese proceso pues algunos nos cuesta entenderlo, porque mientras nos quitan las piedras de nosotros, de esta tierra, de este barro, que muchas veces no se quiere doblegar, es importante que nos moldeen, que nos cambien, que nos transformen, pero solo lo puede hacer Jesucristo. Vamos a orar en esta hora. Gracias te damos, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, de poder escudriñar acerca de tu palabra. Por favor, Padre, a través de tu Espíritu, trae entendimiento a nuestras vidas, porque nosotros podemos confundirnos como seres humanos, pero tu palabra es fiel, tu palabra nunca cambia. Tu palabra es la que nos hace a nosotros entender el plan de salvación, nos hace entender el camino correcto por el que tenemos que conducirnos. Bendice, Señor, mi vida, bendice mi familia, bendice a cada uno de los que nos escucha, bendice esas familias, también los que nos escucharán más adelante, y que la salvación esté en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Y sabemos, Señor, de que tú tienes cosas buenas, importantes para nuestras vidas. Toda dádiva buena, todo don perfecto proviene de ti, bendito Padre. En tus manos ponemos toda petición. En tus manos ponemos, Señor, toda situación difícil, todo problema, toda escasez, toda hambruna. Y que puedas tú, Señor, bendecir, transformar, ayudar, Señor, tomar toda carga y hacer, Señor, esa obra en nuestras vidas. Y que todo sirva, Señor, para exaltar tu nombre, bendito Padre. Bendice cada vida, cada familia. Llega, Señor, a cada rincón de esos hogares en el nombre de Jesús. Y que sea tu palabra, Señor, la que dé libertad, la que dé salvación, la que dé restauración, la que dé sanidad, la que levante al caído y que pueda rescatar esas almas perdidas, bendito Padre. Te adoramos y te exaltamos, te agradecemos en esta hora porque tú has sido bueno y sabemos que tú siempre quieres lo mejor para nuestras vidas, bendito Padre. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias por estar presentes en esta transmisión y que el Señor los bendiga. Bendiciones.